en esta noche de hoy. Queremos indicarles a todos, por favor, recuerden, tienen que haber entrado con sus nombres. Es importante, ahí estamos revisando y vemos un número de teléfono. Por favor, corregir y poner el nombre y apellido para su respectivo registro. Vamos a dar paso, vamos a dar paso a nuestro expositor de esta noche. Doctor, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo día de exposición en este magnífico seminario de esta masterclass. Buenas noches, estimado. Ya, comenzamos, ¿no? Así es, doctor. Ya, le quiero decir a los colegas y a los estudiantes y que se encuentran también en esta capacitación que por el día de ayer, por falta de tiempo, no pudimos nosotros contestar algunas preguntas, ¿ya? Y me habían mandado por interno la capacitación del Colegio de Abogados, el chat del día de ayer, pero si no me equivoco, yo respondí todas las preguntas el día de ayer, pero si hay algún participante que tiene alguna duda de lo que hablamos de ayer, o si tiene alguna pregunta nueva acerca del mismo tema que estamos hablando, como para hacer un preámbulo, cordialmente está la sala abierta para poder contestar las inquietudes que ustedes tengan. Ya, no hay pregunta entonces. Ya, si no hay pregunta, entonces comenzamos con la capacitación del día de hoy. Sí, doctor, podemos ya dar inicio, Ya, ¿ah? vamos a ver, ya, ahora Podemos sí. dar inicio. Ok. Ya, bueno. El día de ayer nos supimos, nos metimos en el mundo de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Hablamos acerca de la prescripción en el ámbito civil, hablamos de los tipos de prescripciones que existen en el ámbito civil, ya hablamos en sí lo que es en derecho romano la prescripción que se llamaba usucapio. Hablamos que una de las pruebas contundentes que se debe tener en el amparo, en la prescripción es el amparo posesorio. Perdemos un ratito, pero ya. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Sí se le Sí, escucha, doctor, sí se lo escucho. Ya. Discúlpeme que el gatito estaba por allá molestando. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, doctor. Sí se ve la pantalla, doctor. Ya. Entonces, lo que nos corresponde ya hoy día, lo que vamos a hablar en sí, es netamente del tema de lo que es el curso en lo que se han inscrito ustedes y en el que yo estoy capacitando. Ya, la prescripción como modo de adquirir el dominio de una propiedad. Habíamos dicho que la prescripción es aquella figura con la que se adquiere el dominio de una propiedad ajena a través de la posesión de aquel bien por el transcurso del tiempo prolongada, pacífica y determinada por la normativa correspondiente. Por lo tanto, la prescripción es una institución jurídica que radica en reconocer al posesionario como el propietario que ha estado habitando en un bien inmueble, con ánimo de señor dueño y el tiempo que establece y que indica el Código Civil ecuatoriano. Ya. El doctor Larrea Holguín, Juan Larrea Holguín, lo establece en su libro: la prescripción es un modo de adquirir, pero también es un modo de extinguir las acciones y los derechos. Por esto,
Probablemente porque afecta prácticamente a todas las instituciones del derecho. Se trata de la prescripción al final del Código Civil en el título 40, el libro 4, debajo los aspectos como la prescripción adquisitiva y como la prescripción extintiva de adquirir. Lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Los tipos de prescripciones que tenemos, las prescripciones adquisitivas y la prescripción extintiva. Pero en sí, nosotros lo que nos interesa es esta, la prescripción adquisitiva ordinaria de la... Perdón, la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Ese es el tema central. Recordemos que uno de los modos de adquirir el dominio es la prescripción, ¿ya? Y esa prescripción yo la alego mediante un acto de proposición que es una demanda. Entonces, cuando yo creo que tengo las suficientes pruebas contundentes para poderle ir donde el juzgador a solicitarle la prescripción de un bien inmueble, recordemos que hay algunos elementos y requisitos para yo poder activar la vía jurisdiccional, la justicia ordinaria, para presentar yo este acto de proposición de la demanda, de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Entonces, cuando he recogido yo el tiempo, los 15 años, de 15 años para arriba, primer requisito importante, que yo tenga la posesión interrumpida, pacífica y tranquila durante los 15 años. Demostrar el ánimo y el corpus. ¿Cuál es el corpus? Efectos materiales que yo haya construido durante ese bien que yo he poseído. Y el ánimo, mi intención de ser dueño. Recuerden que habíamos hablado que el amparo posesorio no me garantiza la titularidad de un derecho. No me garantiza la titularidad de la propiedad, perdón, pero sí me garantiza la titularidad del derecho, que es el derecho a la posesión. Y recordemos que ese bien inmueble al que yo pretendo que en sentencia se declare la prescripción a mi favor, ese bien inmueble tiene que tener inscrito en el registro de la propiedad un titular. Ese bien inmueble sí tiene que tener un titular, pero ese titular solamente le garantiza el dominio de la propiedad y la disposición, porque recordemos que la característica del dominio es uso, goce y disposición. Pero si yo, como teniendo la posesión, yo tengo el uso y el goce, pero no tengo la disposición. Quien tiene la disposición es el titular del bien inmueble. ¿Por qué? Porque ese titular del bien inmueble tiene el dominio de la propiedad. Entonces, contra ese titular que tiene el dominio de la propiedad, contra ese titular es que yo voy a presentar mi acto de proposición, mi demanda, para prescribir el bien que yo he vivido los 15 años. Si en el certificado de registro de la propiedad me sale que el titular es Juan Piguave, contra Juan Piguave yo tengo que presentar la demanda. Si en el certificado yo no tengo certificado de registro de la propiedad y ese bien inmueble que yo pretendo prescribir no está en nombre de ninguna persona, yo no puedo, aunque yo tenga los 15 años, aunque yo tenga el amparo posesorio, aunque yo tenga el ánimo del cuerpo, aunque yo tenga los testigos, aunque yo haya construido, pero si ese bien inmueble no consta al nombre de una persona, no puedo no puedo solicitar la prescripción. La prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio es aquella figura legal que a través de una persona adquiere bienes inmuebles que han estado en posesión pacífica o en estado de abandono por más de 15 años, realizando la posesión con ánimo de señor y dueño sobre el bien. La misma posesión deberá ser sometida a pruebas por comprobar la veracidad de dicho. La misma posesión deberá ser sometida a pruebas para comprobar la veracidad de lo dicho. Para la Rey Holguín, la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio es un modo de adquirir, pero también un modo de extinguir las acciones y los derechos. Se suele llamar también usucapio y tiene su origen de derecho romano. En el Código Civil, en nuestra legislación ecuatoriana, se encuentra en el artículo 2410 que establece la prescripción como modo de adquirir el dominio de un bien y si el posesionario ha permanecido por más de 15 años cumpliendo con los derechos y las facultades que le brinda el Código Civil en el artículo 2411, es apropiado aplicar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio para su beneficio. Se vuelve un dueño legítimo y legal por los derechos conferidos por haber cumplido con el lapso del tiempo establecido por la ley, dando lugar a llevar el proceso ante el juez competente
para demostrar las pruebas correspondientes al caso y a través de una sentencia en el que el juez encargado de la causa ha determinado el derecho que le asigna al posesionario, otorgándole el título de la propiedad. Recordemos que como yo estoy poseyendo en este bien inmueble, y este bien inmueble, yo tengo el amparo posesorio por más de 15 años y reúne los requisitos que el amparo posesorio es el ánimo y el corpus. El bien inmueble pertenece a Juan Piguave. Los testigos, mis vecinos, me han visto que yo he habitado durante más de 15 años. Entonces, se supone que si yo tengo todo eso, pero yo no tengo las escrituras, mi nombre no sale en el registro de la propiedad como titular de este bien inmueble. ¿Cuáles son las escrituras y cómo me declaran el derecho de ese bien inmueble? Mediante una sentencia, a donde el juzgador declara en sentencia el derecho de prescripción del bien inmueble a favor de Juan Pigual. Esa sentencia ejecutoriada le inscribo en el registro de la propiedad. Entonces, en el registro de la propiedad inscribe esa sentencia, ya sale la persona que ha presentado la demanda y la que ha poseído durante más de 15 años, viene a ser el titular de ese bien. Ahí sí esa persona tiene el uso, goce y disposición. Recordemos que la prescripción extraordinaria y adquisitiva de dominio le pone fin a un divorcio que habíamos dicho ayer que era la posesión y la propiedad. La posesión la tengo por un lado, porque tengo los 15 años, yo lo he vivido, he venido poseyendo, pero la propiedad en la que yo estoy habitando no es mía. Son dos instituciones jurídicas que se encuentran diferentes, que es el amparo posesorio y que es el dominio de la propiedad. Entonces, ¿cuál es el fin de la prescripción? Que estas dos instituciones que se encuentran divorciadas se enlacen y se unen y salga la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, declarando un nuevo titular del derecho, surgiendo un nuevo propietario del bien inmueble que yo he habitado por más de 15 años. Para Guillermo Cabanella, denominado la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, es la consolidación de una situación jurídica para efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiéndose de un hecho o un derecho, como la posesión o propiedad, ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o la impotencia. A ver, si bien es cierto, yo como pretendo prescribir este bien inmueble en el que me encuentro yo habitando, pero este bien inmueble tiene propietario. Este bien inmueble tiene propietario y el propietario se ha desaparecido, se ha ido, se ha borrado del mapa. Yo lo he citado, más adelante entraremos en la parte procesal del juicio ordinario, cómo se sustancia este tipo de juicios. Y el titular de este bien inmueble, yo no lo encuentro, pero esa sanción es que le da la ley por haber abandonado ese bien inmueble. Entonces, yo, al activar el órgano jurisdiccional, ante ir al juez competente, a decirle que yo reúno los requisitos de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, obviamente yo reconozco que hay un dueño, porque está el titular, el certificado de registro de la propiedad. Pero mientras que yo cumple los requisitos y los elementos constitutivos y esenciales para poder solicitar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el juez me la declara con lugar en esta sentencia, esa sería la sanción que tiene la parte demandada. ¿Por qué? Ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia del actor, del demandado. El demandado va a haber tenido harta casa que dejó botada esa y yo cumplí los requisitos y activé el órgano jurisdiccional y activé la acción y me fui por la vía ordinaria y presenté un juicio de prescripción. La institución de la prescripción adquisitiva cumple con la función de adquirir los bienes ajenos por el transcurso del tiempo. Es importante mencionar que la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, a partir de los preceptos que contempla la ley, actúa sobre los bienes inmuebles que han sido presuntamente abandonados por su dueño legítimo, quienes no han sido ejercidos aquellas atribuciones que se le ha otorgado por ser propietario de dicho bien.
Recordemos que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución. Yo, como titular del dominio de una propiedad, el Estado me garantiza el ser dueño de ese bien, de un buen vivir y de una vida pacífica e interrumpida, como titular. Pero así, obviamente, yo, en el momento que descuido ese dominio, esa titularidad de esa propiedad, obviamente yo trae consecuencias jurídicas de que yo puedo perder la titularidad de ese bien inmueble. Lo repetí. La institución de la prescripción adquisitiva cumple con la función de adquirir los bienes ajenos por el transcurso de tiempo. Es importante mencionar que la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, a partir de los preceptos que contempla la ley, actúa sobre los bienes inmuebles que han sido presuntamente abandonados por su dueño legítimo, quienes no han ejercido aquellas atribuciones que se le otorga por ser protegidos de dichos bienes. A causa de ello, el derecho le concede a tercera persona esas atribuciones que los propietarios legales no ejecutan sobre estos bienes, quienes además se asientan en ellos como amo, señor y dueño, cumpliendo aquellas responsabilidades que los anteriores dueños no hicieron. La prescripción adquisitiva de dominio tiene la facultad de poder convertirse en un simple posesionario, en un propietario legítimo. Yo, de posesionario del bien inmueble, por más de 15, 20, 25 años, yo ya, con una sentencia a mi favor, yo ya me convierto en propietario legítimo de ese bien inmueble. Ya dejo de ser simplemente posesionario. Debo simplemente estar habitando con un amparo posesor, sino que yo ya cumplo y hago actos como de legítimo señor y dueño. ¿Por qué? Porque ya en sentencia se encuentra a favor mío y entonces yo ya reúno los requisitos del dominio de la propiedad, que son uso, goce y disposición. Uso porque habito en ese bien inmueble. Goce porque construyo y hago a mi manera lo que quiero hacer. Y disposición porque está a mi disposición y a mi libre albedrío de venderla, empeñarla, rematarla, embargarla, está a mi disposición, porque yo ya soy el titular de ese bien inmueble. También se argumenta que la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio es aquella que pone a riesgo el título de propiedad en aquellas personas que han dejado en estado pacífico o de abandono de su bien. El Código Civil permite que la persona que sería la posesionaria se acoge a este derecho y que lo haga en el tiempo oportuno que establece la ley, debido a que la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio otorga el bien a quien realmente lo necesita para que le den buena utilidad. Se supondría que los legítimos dueños han abandonado este bien inmueble, perdiendo así su derecho de propietario legal. O sea, las personas que activan esta vía y esta acción de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, si bien es cierto, reconocen, como lo dije en un principio, que existe un titular del bien inmueble, pero yo al momento de estar en la posesión, recuerda que yo soy un poseedor de buena fe, aunque sé que hay un titular de un bien inmueble. Pero si mientras que a mí, el dueño de ese bien inmueble que sale registrado en el registro de la propiedad como titular, no me interrumpe durante los 15 años a mí que desocupe el bien inmueble, yo estoy apuntando para ganar ese derecho, para ganar ser ese titular de ese bien inmueble. ¿Qué pasa cuando el dueño aparece? ¿De qué manera puede aparecer el dueño sabiendo que la doctora Ketty Fernández se encuentra poseyendo mi bien? Puede aparecer en los 9 años, 10 años, 11 años y me puede decir, Marvin, ten la amabilidad de retirarte de bien inmueble que es mío. Y es verdad, yo sé que es él. Pero yo le digo, no, yo me lo voy a coger porque yo llevo aquí ya más de 10 años, yo voy a construir. Yo he hecho una losa, yo he hecho una casa de 2 pisos. ¿Cuál es el mecanismo jurídico que puede hacer el titular que tiene todo el derecho para poderme a mí sacar de ese bien, de esa posesión que yo me encuentro? Es la figura jurídica y la norma sustantiva de la reivindicación. Recordemos que la reivindicación es lo contrario que la prescripción. Con la prescripción yo pretendo adquirir el derecho y el dominio de una propiedad.
con la reivindicación yo pretendo que me restituyan mi bien inmueble que se encuentra poseído por una persona que no es el titular. Son dos figuras jurídicas distintas, que en la reivindicación mi objetivo primordial y el que puede ejercer el derecho a la acción de la reivindicación es el titular del bien inmueble. Entonces, con la reivindicación yo le digo al señor juez que la doctora Amanda Alvilés lleva 10 años habitando mi bien inmueble y yo soy el titular, solicito que la desalojen y que me restituya el bien bajo mis condiciones porque yo soy el titular. El juez se la declara y se la declara con lugar porque él es el titular. No puede pedir la prescripción la parte demandada que se encuentra poseyendo el bien inmueble por más de 8, 9 de años porque no reúne los requisitos. Y uno de los requisitos importante y la piedra angular para la prescripción extraordinaria que existía de dominio son algunos, todos son importantes, todos van agarrados de la mano, pero es el tiempo. Hablar de prescripción, hablamos de tiempo, de términos, de plazos, hablar de prescripción. Y en la prescripción extraordinaria que existía de dominio, hablamos del tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? 15 años. Es una pregunta, creo. ¿Se puede hacer en una notaría una nueva escritura de un bien inmueble sin levantar el patrimonio familiar? No, no, hay que levantar el patrimonio familiar de ley. Gracias, doctor, gracias. Ya. A ver, habíamos dicho ayer, a ver, nosotros también, ya vamos a ver más adelante cuál. Recordemos que la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio tiene sus propios requisitos y tenemos que nosotros reunir, armar nuestro propio rompecabezas con las piezas que nosotros queremos demostrarle ante el jugador que el bien que presentamos a prescribir tiene todas las características. Una de las características que hemos venido, que hablamos ayer es el amparo posesorio. Y aunque yo no tenga el amparo posesorio declarado mediante sentencia, pero yo le pongo que demostrar al juez que yo estoy en posesión de ese bien por más de 15 años. Y la posesión se la demuestro con los elementos que tiene el amparo posesorio. ¿Cuáles son los elementos del amparo posesorio? El ánimo y el corpus. Ya, aunque yo no tengo una sentencia de amparo posesorio, pero yo al jugador le demuestro con un informe pericial y con una inspección judicial que yo he poseído por más de 15 años y que la posesión, yo tengo los elementos constitutivos de la posesión, que es el ánimo y el corpus. El corpus haber construido durante los 15 años y el ánimo que siempre fue mi intención, porque yo he habitado 15 años aquí, 18, 20 años, porque yo he querido ser dueño de este bien inmueble. Uno, amparo posesorio. Dos, los 15 años. Tres, que el bien se encuentre libre. Que el bien se encuentre libre. Hablar de libre, que el bien no tenga ninguna provisión como es un patrimonio familiar. La Corte Constitucional ha dicho que no son prescriptibles los bienes que se encuentran con provisión, con patrimonio familiar. Pero viene un debate. Si bien es cierto, la Corte, nuestra Corte Constitucional, el máximo órgano del Ministerio de Justicia Constitucional, lo estableció, que no se pueden prescribir los bienes que se encuentran con patrimonio familiar. Perfecto. Pero aún así, y podemos decir que el patrimonio familiar no es una medida cautelar ni una medida de ejecución. ¿Cuáles son las medidas cautelares y las medidas de ejecución? Las medidas cautelares son provisión de enajenar, un secuestro, son medidas cautelares. Pero ya medidas de ejecución, estamos hablando de que son embargos. Pero los bienes inmuebles, aunque pesan una orden de embargo, sí son prescriptibles. Hay resoluciones de la Corte Nacional, resoluciones de jueces de segundo nivel, de cortes provinciales, que bienes inmuebles que pesen una orden de embargo, sí pueden ser sujetos a solicitar la prescripción, aunque tengan también una medida cautelar de provisión de enajenar. Pero el único bien inmueble que no se puede solicitar la prescripción, que es imprescriptible, es un bien que que pese un patrimonio familiar. Entonces, amparo posesorio, el ánimo del corpus,
los 15 años, que el bien se encuentre singularizado, individualizado. Hablar de singularizado, individualizado, es que el bien tenga sus linderos, sus metros, lo mismo que me constan en el certificado de registro de la propiedad. Nosotros no podemos prescribir lo que habíamos hecho ayer. No podemos prescribir, yo voy a prescribir 1 hectárea. Señor juez, yo quiero la prescripción de 1 hectárea. Pero en esa hectárea, yo solamente dentro de esa hectárea tengo una casita de caña y tengo una casa de cemento en un pedazo nomás. Pero yo quiero la prescripción de todas las hectáreas. Yo no puedo, el juzgador va a constatar que usted no tiene la posesión de toda la hectárea. Usted tiene un pedacito. Eso es cuando se trata por esos, sin discriminar, ¿no? Por entrar a la 8, por todos esos sectores por ahí, que pretenden tráfico de tierra, pretenden prescribir toditos esas hectáreas. ¿O qué pasa por los barrios urbanos, por los barrios? ¿Qué pasa? Que a pesar de que tienen un pedacito de tierra, un pedacito de casa, solicitan la prescripción. Recordemos que una persona que interviene en estos juicios de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, sin ser parte procesal, porque recordemos que la parte procesal es el actor y el demandado, ahí está el liticonsorcio, lo habíamos hablado ayer, pero sin ser parte procesal, lo tenemos que invitar a la fiesta, es al municipio, a la municipalidad de Guayaquil, tenemos que invitarlo a la fiesta, que comparezca él. Siempre el municipio, siempre en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, lo dice el COTAC, siempre tiene que estar intervenir el municipio en estos tipos de juicios. ¿Por qué? Porque el municipio es el que él tiene sus ordenanzas y el que regula los códigos catastrales y el que regula los metros que se encuentran en los bienes inmuebles de cada sector urbano de la ciudad de Guayaquil. Entonces, si yo vivo en un sector urbano y yo estoy en un pedacito de una casa, si bien es cierto, tengo todos los requisitos, pero si las ordenanzas me dicen que de un bien inmueble de ese sector son de 8 por 15 y yo tengo 3 por 10, me voy en contra de la ordenanza. Es imprescriptible, no está singularizado, no está individualizado. ¿Ya? Entonces, es muy importante también la singularización y la individualización del bien inmueble que nosotros pretendemos prescribir. ¿Y cómo sabemos cuando un bien inmueble está singularizado, está individualizado? Cuando constan los linderos y las dimensiones en el certificado de la registro de propiedad, esos linderos y esas dimensiones están plasmados y están demostrados en un informe pericial. Y ese informe pericial, ¿cómo yo lo llevo a la práctica, en la práctica procesal? Con una inspección judicial. ¿Estamos claros ahí? Dígame, Pinargote, estimado doctor, con mucho respeto, es necesario exponer un caso de tema, permitente poner para descargar las dudas. Ya al terminar la clase, vamos a terminar con una sentencia. Doctor, la posición es terrible, la posición efectiva interrumpe la prescripción. A ver, la posición efectiva interrumpe la prescripción. La posesión efectiva, ¿quiénes la hacen? Los herederos del bien inmueble, ¿no es verdad? Los herederos del bien inmueble. Pero el tener una posesión efectiva inscrita en el registro de la propiedad simplemente me garantiza derechos, no me garantiza la titularidad del bien inmueble. Entonces, ¿cuándo yo soy el titular de un derecho? Si yo tengo una posesión efectiva, yo tengo, habíamos hablado ayer, yo creo que la doctora Erika no se conectó el día de ayer. Ayer habíamos hablado que 5 son las formas de adquirir el dominio. Y una de las formas de adquirir el dominio es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la que es motivo de esta clase. Y otra de las formas de adquirir el dominio es la sucesión por causa de muerte. Entonces, si yo tengo una posesión efectiva, se supone que porque yo soy heredero de ese bien inmueble. Pero si yo al momento de hacer una posesión efectiva, yo solamente estoy reconociendo derechos que tengo sobre ese bien inmueble. ¿Cómo yo me puedo reconocer que soy titular de ese bien inmueble? Yendo a la sucesión por causa de muerte. En sucesión por causa de muerte, que el competente es el juez de la niñez, en sentencia me declara que yo soy el titular de ese derecho. Y yo en sentencia le inscribo y yo ahí sí ya salgo como titular de ese bien inmueble. Y ahí sí ya interrumpo la prescripción.
La prescripción se interrumpe si yo estoy poseyendo en los 15 años, que yo estoy poseyendo, a mí me citan por una acción legal sobre ese bien inmueble, ahí me interrumpe la prescripción. Ahí me interrumpe la prescripción. Si yo durante los 15 años, ya voy 17, 18, me demandan por cualquier asunto legal por ese bien inmueble, yo ya puedo solicitar prescripción de ese bien inmueble. ¿Ya? Doctor, buenas noches. ¿Qué pasa con la reivindicación o prescripción que gana el dominio? Si se gana el dominio del bien, pero el GAT municipal lo expropia, ¿cuál sería el trámite que asegurar? Ya sea netamente contencioso administrativo. A ver, ¿qué pasa? Recordemos que la expropiación, esa institución jurídica, quienes tienen la competencia para resolver todo ese tipo de expropiación, es contencioso administrativo. Anteriormente eran los jueces de civil. Si bien es cierto, yo a ser titular de un bien inmueble que me lo gano por prescripción mediante sentencia, yo soy el titular. Pero, oh sorpresa, que viene el municipio y va a expropiar toda esta cuadra, entonces yo como titular de ese bien inmueble me reconocen ¿el derecho cuál? A ser indemnizado, pues. Recordemos que cuando existe una expropiación es porque esa vía útil van a hacer alguna mejora, algún puente, algún parque que el municipio vio que ese sector es estratégico, entonces van a expropiar toda esa cuadra, pero el municipio expropia indemnizando a los titulares de ese bien inmueble. Entonces, si usted ganó la prescripción y usted consta en el registro de la propiedad como titular que tiene el dominio de ese bien inmueble, es el municipio que usted lo va a indemnizar por el motivo que la están expropiando. Obviamente, sí, esperó 15 años para ser titular, sí, es titular, está registrado, su nombre sale registrado en el registro de la propiedad porque tiene una sentencia a favor, sí, pero tuvo tan mala suerte que después de 2 o 3 años que usted es titular del bien inmueble, el municipio dijo, aquí vamos a hacer un puente. Ya no es culpa. Se demanda reivindicación y reconvienen por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. La pregunta es, por comunidad de prueba, ¿puedo utilizar las pruebas aportadas por el actor reivindicación para demostrar los elementos de la PAD, de la cual? Esperemos un ratito. A ver, esa figura pasa por lo regular siempre en la práctica. Yo le dije ayer que yo soy funcionario de la Unidad Judicial Civil y siempre pasa eso. Lo dije hace unos minutos. El titular del bien inmueble puede solicitar la reivindicación, puede solicitar la... Un ratito, perdón. A ver, si bien es cierto, yo como titular del bien inmueble presento el juicio de reivindicación porque yo soy el titular del bien inmueble y lo demando al señor Antonio Chamba, al doctor Antonio Chamba, lo demando porque él es el que está poseyendo mi bien inmueble. Entonces, el doctor Antonio Chamba me contesta la demanda de reivindicación y dentro de esa demanda de reivindicación me surge como una reconvención. Esa reconvención, ¿qué es? Una contrademanda. Aquí estamos hablando de los actos de proposición. ¿Cuáles son los actos de proposición? La demanda, la contestación a la demanda y la reconvención. Esos son los actos de proposición. Entonces, yo presento mi acto de proposición de demanda de reivindicación y lo cito al doctor Chamba y él me contesta su acto de proposición, contestación a la demanda de la reivindicación. Pero dentro de esa contestación a la demanda se surge y se interviene una reconvención, que es una contrademanda que él me demanda a mí, a Marvin Colcha, por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Estamos hablando que de un juicio hay dos. Entonces, si Antonio Chamba me demuestra en la reconvención de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio que reúne todos los requisitos, yo pierdo mi reivindicación, a pesar de ser titular. Pero lo que había dicho anteriormente, ese es el castigo que me da la ley por haber descuidado, abandonado el dominio de la propiedad de ese bien inmueble. O sea, recordemos que aquí nace el derecho procesal, el derecho sustantivo y el debido proceso. Eso lo vamos a hablar más adelante. Son
Una cosa es el derecho procesal, la norma procesal que es el Código Orgánico General de Proceso. Otra cosa es el derecho sustantivo, que es el Código Civil donde está plasmado el derecho que nosotros vamos a activar la vía jurisdiccional, que es la acción, y el debido proceso, una garantía constitucional. Eso es básico en cualquier tipo de juicio. Pero obviamente nos vamos a dedicar a ver la sustentación procesal del procedimiento ordinario que conlleva estos tipos de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Norma procesal, norma sustantiva. Derecho procesal, derecho sustantivo. COGEC y Código Civil. Ya, entonces, siguiéndolo ahí, ¿no? Entonces, la comunidad de la prueba. Yo creo que esa comunidad de la prueba ya debería de ser la estrategia de la defensa técnica si que ve que las pruebas que van a presentar, no sé, pues en qué cancha estoy, voy a ser como el abogado del diablo. Si yo estoy como actor y yo veo que la parte demandada en el juicio de reivindicación me presenta unas pruebas que me favorecen a mí, yo las cojo. Pero si yo veo que no me favorecen, yo no las voy a coger. El demandado en el juicio de reivindicación se puede excepcionar con la posesión que tiene 15 años. Yo no voy a coger esa prueba. El demandado puede presentar el certificado del registro de la propiedad que está el nombre mío, que yo soy el titular. Yo sí puedo coger esa prueba. Ya. El principio de comunidad es la adquisición que establece una vez que en medio probatorio incorporado legalmente, una vez que la prueba está incorporada dentro del cuaderno procesal, dentro del expediente, perdón, claro, recordemos, a ver, aquí hay dos cosas que hay que tener bien claras. Una cosa es el expediente y otra cosa es el proceso. ¿Ya? ¿Qué es el expediente y qué es el proceso? Lo dice el doctor David Echandía. El expediente es el cuaderno procesal donde se intervienen todas las actuaciones que se han llevado dentro del juicio. Y el proceso son los actos que se elaboran y se piden ante el órgano jurisdiccional para solicitarlos. Y esos actos que se elaboran y que se van procesando van dentro del expediente judicial. Entonces, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de los actos, de las sustentaciones, de los actos de proposición, de mis pretensiones. Ese es el proceso. Y el expediente son donde todos los recaudos procesales que se van recaudando en el expediente judicial, que es el juicio. También llamado. Oye, párate. Ya. Doctor, en un trámite de prescripción llega hasta casación y no se les otorga la prescripción de una casa. Ahora mismo el cliente contesta la demanda, no presenta la reconvención con reivindicación, ahora que se le debe realizar para que el bien se le entregue término concedido que no quieren salir. A ver, un trámite especial, la prescripción llega hasta la casación y no se les otorga la prescripción de una casa. Ahora, mismo cliente, al contestar la demanda, no presentaron la reconvención con reivindicación. Ahora, a ver, ¿qué pasa? Lo voy a explicar más adelante, pero vamos a hacer un preámbulo. El juicio ordinario de prescripción extraordinaria de dominio tiene dos instancias. Primera instancia, juez de primer nivel. Segunda instancia, corte provincial. Ya. Si en la sentencia que me sale en la corte provincial y ese fallo no es favorable para mí, yo puedo casar la sentencia, que va a la Corte Nacional de Justicia, a casar la sentencia. Entonces, si en la casación me casan la sentencia y me dicen que no hay prescripción, que yo soy el titular, esa prescripción se la declara el que ganó la primera instancia. Digamos que el actor ganó en primera instancia, en segunda instancia y pierde en casación. El demandado recién gana en casación. Y dice la casación, la Corte Nacional, que de la tres instancias, la Corte Nacional es el superior, es el órgano superior. La Corte Nacional dice que no hay prescripción y que se restituye el bien inmueble a Marvin Antonio Colcha. Entonces, esa sentencia de la Corte Nacional baja al juez acuo de primer nivel para ejecutar. ¿Cómo la ejecuto? Con el desalojo.
Y el juez de primer nivel no va a conocer nada, ni va a resolver nada porque todo está sustanciado y todo está terminado. Simplemente el juez de primer nivel va a ejecutar, va a resolver. ¿Y cómo resuelve? Obviamente se le dice que se le da un término de 15, 20 días para que desocupe. Si no desocupa a la persona que está dentro de ese bien inmueble, entonces ya viene el desalojo. El desalojo con desarrajamiento. Doctor, no establecieron que se proceda. A ver, es que el desalojo tiene que pedírselo usted al juez de primer nivel. Ya. En la Corte Nacional no le va a decir, la Corte Nacional solamente le dice que se restituye el bien a la persona que es titular del bien inmueble. Entonces, donde usted va a entrar la ejecución, a donde se ejecuta, recordemos que una cosa es una sentencia ejecutada y otra cosa es ejecutoriada. Una sentencia ejecutoriada es cuando ya no tiene ningún recurso que se puede presentar, ni horizontal ni vertical, está ejecutoriada. Pero una sentencia ejecutada es cuando se ha cumplido lo que se ha dispuesto dentro de esa resolución judicial. Ya. Entonces, si bien es cierto, en la Corte Nacional ya esa sentencia está ejecutoriada, pero no está ejecutada, quien ejecuta es el juez de primer nivel. ¿Y cómo yo ejecuto? Ejecuto ya dándole la herramienta. Recordemos que en el Código Orgánico General del Proceso y la norma procesal se rige bajo principios, y uno de los principios es el principio dispositivo. Y yo, como principio dispositivo que le corresponde a la parte impulsar el proceso, ¿ya? Entonces yo que le tengo que decir, señor juez, denle un término a Juan Piguay para que desocupe. 20 días. Señor juez, siente razón sí que Juan Piguay desocupó el bien inmueble. No, no desocupó. Entonces, señor juez, desalojo. El juez de primer nivel que se encarga de ejecutar. Esa se llama la ejecución, la etapa de ejecución. El juez de primer nivel dice que no puede otorgar porque no es que la vía que sigue. El juez de primer nivel dice que no puede otorgar porque no es la vía y que se siga por otra vía. Bueno, ya habría que ver ya, Benjamín, ese caso, cuál es el caso. A ver, es que ya eso, ahí surge otra institución jurídica que digamos la inejecutabilidad de una sentencia. Pero eso es otra cosa. Eso habría que revisar por qué es inejecutable. Toda sentencia es ejecutable. Toda resolución es ejecutable. Imagínense que toda sentencia no se podría ejecutar. Entonces, toda sentencia es ejecutable. No sé por qué, no sé por qué motivo, circunstancia jurídica o procesal no se puede ejecutar esa sentencia. Si usted ya me está diciendo que hay una resolución de la Corte Nacional, la casación, casaron la sentencia y se debe dar cumplimiento a lo que se establece ahí. ¿Qué pasará? Es otra cosa. Pero quien ejecuta es el juez de primer nivel. ¿Y cómo ejecuta? Con un desalojo. Ya, bueno, creo que ya no tenemos preguntas, ¿no? Ya. Hasta ahí todo claro, ¿no? Para el doctor José García Falconi, establece en el Manual de Práctica Procesal Civil los juicios por petición adquisitiva ordinaria y extraordinaria de dominio. Hace mención que el fundamento de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio consiste no solo en sancionar una conducta negligente del dueño, sino sobre todo en otorgar fijeza y seguridad de las situaciones del hecho no contradichas durante cierto tiempo, convirtiéndose en jurídica en área de la paz social del derecho que protege. Ya, eh, ya hemos, ayer y hoy, hemos ya tratado de profundizar bien este tema de la prescripción extraordinaria que existe de dominio, qué es la prescripción, los elementos que reúnen la prescripción. Ahora vamos a ver en sí lo que habíamos hablado todo este tiempo, es decir, lo vamos a profundizar un poquito más de cuáles son los requisitos para que opere la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Ya. Estos son uno de los requisitos para mí, que son algunos, depende del jugador. ¿Ya? No digamos que con esos requisitos yo me voy a ganar la prescripción. Son algunos requisitos, pero para mí esos son los más importantes que amerita que deben tener para una prescripción, desde mi punto de vista jurídico. Entonces, requisitos para que opere la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
Para que se cumpla con este modo originario de adquirir el dominio, ojo, que la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio es un modo de adquirir el dominio. ¿Y qué es el dominio? Uso, goce y disposición, que yo quiero ser el propietario de ese bien inmueble. Para que se cumpla con este modo originario de adquirir el dominio que le da al prescribiente un nuevo derecho, se deben cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que exista título anterior. Uno de ellos es que exista título anterior, siendo su antecedente la posesión, más no el título. Entre los requisitos para prescribir tenemos que la cosa sea susceptible de ser adquirida por prescripción o prescripción de la cosa. Que la cosa sea susceptible de ser adquirida por prescripción o prescriptibilidad de la cosa. Que la cosa se haya sido poseída. Que la posesión sea continua, no interrumpida. Y que la posesión haya durado cierto tiempo. Esos son los cuatro. La prescriptibilidad de la cosa. Espérenme un ratito. Disculpen. A ver, la prescriptibilidad de la cosa. Al referirse a este requisito, es indispensable mencionar que lo prescrito en el artículo 2398 del Código Civil ecuatoriano que prescribe, salvo las excepciones que establece la Constitución, se gana por prescripción de dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y que se han poseído con las condiciones legales. Recordemos que nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a prescribir y qué se puede prescribir. No podemos prescribir los bienes que son del Estado, obvio. ¿Y cuáles son los bienes del Estado? Ya, los bienes que son del Estado, no sé si alguien me tiene la Constitución que me pueda leer la Constitución. ¿Alguien me puede ayudar con la Constitución? Ya, los bienes que son del Estado, esos son imprescriptibles. Entonces, los bienes que son del Estado se encuentran en el artículo 1, 12, 57 y 379, último inciso, y artículo 408. Esos bienes que dice la Constitución que pertenecen al Estado son bienes imprescriptibles. Artículo 1, 12, 57, 379, último inciso, y 408. Entonces, la prescriptibilidad de la cosa es un requisito y uno de los requisitos que tiene que tener el bien inmueble que yo voy a prescribir. Lo dice la norma sustantiva, artículo 2398 del Código Civil ecuatoriano, que prescribe, salvo las excepciones que establece la Constitución, se gana por prescripción de dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y que han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. Dentro de las excepciones dadas por la Constitución de la República, encontramos que son imprescriptibles los bienes culturales, los recursos naturales no renovables del territorio del Estado y en general
los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas, así como la biodiversidad de su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico, las tierras comunitarias, como lo previsto en la Carta Magna. Ahí está. ¿Ya? Esos son los bienes imprescriptibles. Cuidado, van a irse a una tierra comunitaria, a alguno donde hay petróleo, que van a poder solicitar la prescripción. Esos son bienes que pertenecen al Estado, que son bienes imprescriptibles. De ello se deduce, que por cuanto a la prescripción es un modo de adquirir las cosas propias, estarían fuera de adquiridas por prescripción, por cuanto no se puede adquirir lo que ya nos pertenece y se encuentra dentro de nuestro patrimonio. Concluyendo que en esta parte que para que opere la prescripción deberá tratarse de una cosa ajena y además esta debe ser determinada. Por tal razón de que la prescripción se basa con la posesión de la cosa que el poseedor debe determinar sin duda alguna, a más de poseerla con el ánimo de señor y dueño, y debe encontrarse dentro del comercio humano, ya que son imprescriptibles los bienes nacionales de uso público. Ese bien inmueble que yo pretendo prescribir, ese bien inmueble debe constatar dentro del comercio humano. ¿Cómo yo sé que está dentro del comercio humano? Cuando es un bien que puede ser a futuro una venta. ¿Ya? Entonces, si en un bien inmueble que no se encuentra en el comercio humano, jamás yo podré pedir la prescripción de ese bien inmueble, porque no se encuentra dentro del libre comercio. ¿Ya? Entonces, que sea prescriptible. Ese bien inmueble que yo me encuentro no tiene que ser ni del Estado, llámese el Estado de un gobierno autónomo municipal, ¿ya? No puedo prescribir en áreas públicas, en áreas rurales donde se encuentran que van a hacer algún uso de parque, no puedo prescribir. Son bienes que pertenecen del Estado. Por eso dice, son bienes que tienen que estar dentro del comercio humano, que pueda adquirir y que sean sujetos a la prescripción, que la cosa se haya sido poseída, que la cosa haya sido poseída. Tanto así que el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica de serlo, es decir, el poseedor está amparado a una presunción legal y para que la posesión sea apta para que opere la prescripción debe ser pública, no clandestina, tranquila en su ejercicio, ininterrumpida y debe mantenerse hasta el momento que se le alegue la actual y exclusiva. El artículo 2399 del Código Civil dispone la omisión de los actos de mera facultad y de mera tolerancia de actos que no resultan gravamen, no confieren la posesión ni dan fundamento a la prescripción alguna. La posesión es algo muy importante, que el juez cómo constate y cómo verifica que se encuentra usted poseyendo ese bien inmueble y que tiene el ánimo de señor y dueño, que tiene una posesión pacífica, pública, ininterrumpida, es con que el juez en la inspección judicial, los testigos son los que le van a decir, sí, el señor Antonio Chamba ha vivido ahí más de 15 años. Yo le he visto que él ha hecho su fiesta, yo le he visto que llega su familia a visitarlo, yo le he visto que ahí crió su hijo, yo le he visto que él ha vivido durante más de 15 años ahí. Entonces, si él me dicen que yo he vivido, es que porque él quiere decir que yo he tenido una posesión. Y esa posesión ha estado pública, que todo el mundo la ha visto. No ha sido clandestina porque nadie me ha sacado. Ha sido tranquila. ¿Por qué? Porque yo he vivido, me he ido de viaje, vuelta a venir y vuelta a regresar. Ha sido interrumpida. No ha aparecido ningún titular del bien. Es importante diferenciar, bueno, lo que habíamos hablado ayer, pero también recapitulemos. Es importante diferenciar la mera tenencia de la posesión. ¿Qué es la mera tenencia? Habíamos dicho ayer que es la mera tenencia. La mera tenencia, al que se le llama el mera tenedor, es un inquilino. Yo puedo estar en el exterior, pero yo tengo mi casa alquilada y ese inquilino puede estar más de 15, 20 años, él es un simple inquilino, él es un mero tenedor. Yo me puedo ir de viaje, pero le puedo decir al doctor Manuel Vélez que se encarga de darle mantenimiento a mi casa, él es un mero tenedor. Y yo puedo estar 20, 18, 19 años en el exterior, pero el doctor Manuel Vélez se encarga de darle mantenimiento en mi casa, es un mero tenedor.
Yo soy el titular, no me ha abandonado, no es de cuidado, mi dominio bajo esa propiedad siempre ha estado constante y ha estado vigente. Entonces, el mero tenedor es aquel que no puede tener la posesión de un bien inmueble. El mero tenedor jamás podrá solicitar la prescripción porque no tiene el amparo posesor. Entonces, ya que el mero tenedor reconoce el dominio ajeno, el mero tenedor reconoce el dominio ajeno, la existencia de un título de mera tenencia hará presumir la mala fe y no dará lugar a la prescripción. La existencia de un título de mera tenencia hará presumir la mala fe y no dará lugar a la prescripción, que a menos que concurran dos circunstancias previstas en el artículo 24.10 del Código Civil, que quien se pretende dueño pueda probar que en los últimos 15 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por quien alega la prescripción, y quien alega la prescripción prueba haber poseído sin violencia clandestina no interrumpida por el espacio del tiempo legal. Recordemos que para solicitar la prescripción yo tengo que tener el tiempo de posesión durante 15 años. Y esa posesión, vuelvo y lo repito, debe estar con sus elementos constitutivos que son el ánimos y el corpus. El ánimo, que es mi intención de ser dueño, y el corpus, haber construido, haber levantado una pared, haber hecho actos de construcción sobre ese bien. Que la posesión sea continua y no interrumpida. La interrupción de la posesión puede ser natural o civil. Hablamos de interrupción natural cuando el poseedor de una cosa ajena deja de poseer sin que haya pasado otra persona. Hablamos de natural cuando el poseedor de cosa ajena deja de poseer sin que haya pasado a otra persona, como por ejemplo por inundación o cuando se ha perdido la posesión porque ella ha pasado a otra persona, como ocurrirá en un bien mueble o inmueble no inscrito, siendo requisito de la prescripción adquisitiva la posesión. A ver, la posesión natural y la posesión civil. Posesión natural puede ser que yo esté en posesión del bien inmueble por más de 12, 13 años o 16, 18 años, pero vino una inundación y se perdió la casa, se perdió donde yo estaba viviendo. Ya me voy. La posesión natural, obviamente, es la interrupción. Es una interrupción de una posesión natural. Me voy. O simplemente yo he vivido aquí 15, 18 años y me voy. Y viene otra persona y la dejo aquí. Me voy. Pierdo el derecho a la posesión. Ya la interrumpo. Ya no es continua. ¿Ya? Entonces, esa es la posesión natural. La posesión civil. Hablamos de interrupción civil cuando cesa la inactividad del dueño, como cuando éste intenta por vías legales recuperar su posesión, como por una acción de reivindicatoria, siendo requisito de la prescripción adquisitiva de la inactividad del dueño. Entonces, la interrupción civil es cuando el titular del bien inmueble a mí me demanda. Cuando yo, que estoy en posesión de ese bien inmueble y yo llevo 14 años y medio, y mientras y yo ya tengo 6 meses a cumplir los 15 años, a mí me citan con una demanda, yo ya me interrumpieron la prescripción, yo ya no tengo los 15 años. Ya. O yo llevo 9 años, llevo 10 años y me citan como una demanda de ese bien inmueble, yo pierdo la prescripción. Ya pierdo ese derecho. Yo voy a poder alegar la prescripción porque ya me interrumpieron la prescripción. La prescripción extraordinaria que existe de dominio se interrumpe cuando cualquier persona titular de ese bien aparezca con una acción legal. Ahí es la interrupción civil. Que la posesión que haya durado cierto tiempo. Este requisito lo exige a la ley al definir que la prescripción adquisitiva en el artículo 23.92, tiempo que ya variará según se trate una prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria. En la ordinaria, conforme al artículo 2408, se requieren de 3 a 5 años, y según se trata de bienes muebles, inmuebles. Y la prescripción adquisitiva extraordinaria, el tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de 15 años. O sea, recordemos, de 15 años para arriba, usted ya está por el otro lado. Cuando se trata de prescripción extraordinaria que se te vaya de dominio. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta?
Este tema de la prescripción, yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir, este, es más, hay bastante doctrina y familiarizándonos y teniendo bien claro las definiciones con doctrina, se puede hacer un poco más fácil esta institución jurídica. La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es una institución jurídica, que esa institución jurídica tiene su propio procedimiento, su propio elemento, sus propias definiciones y su propia doctrina. Hoy en día hay bastante jurisprudencia que conllevan que se haga este camino más fácil a llegar. No es complicado. Cuando se reúnen los elementos probatorios y cumplen los requisitos, no es complicado. Además de preguntar una pequeña intervención, estimado doctor. A ver, Armando y Casa, ¿le podrían activar el micrófono al doctor Armando? A ver, yo le voy a activar. Armanda, Armando. Armando. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas Ya, noches. ¿cómo le va? Buenas ¿Me noches. escucha? ¿Me Sí, escucha? le Muchas escucho. gracias por la intervención, doctor. Muchas gracias. Muy interesante primeramente su exposición al masterclass. Y tengo un caso de todo lo que usted se ha referido. Demanda extraordinaria adquisitiva de dominio. Perfecto. Voy a coger como ejemplo rapidito. El señor Zúñiga tiene 5 hectáreas de terreno, de las cuales le vende una al señor Icaza. Esto en el año 1997. Créamelo que el año pasado a mí como profesional de derecho me contratan para ir a hablar con el señor Zúñiga, vendedor de esa hectárea en el año 97, porque al señor Icaza como comprador hasta la presente fecha no le había firmado el contrato de compra y venta. Pero el señor Icaza edificó desde el mismo momento que compró esa hectárea de terreno y ha sembrado cacao. Sin embargo, el profesional del derecho asiste a hablar con el vendedor y le dice que por favor qué pasó con la firma que tenía que darle compra y venta de ese bien inmueble. Él mencionó que no estaba negando el hecho, pero que más adelante a la final se iba a decidir por firmarle. Hoy por hoy se planteó la demanda extraordinaria adquisitiva de dominio, fue calificada por el juez, han transcurrido 29 años, Dios mediante, y claro, dentro de la misma demanda se presentó como prueba 5 testigos. Se ha presentado como prueba el informe pericial de un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. Hay también como prueba un fraccionamiento emitido por resolución del municipio de ese cantón. Y pues ya estamos en el momento de notificar al demandado Zúñiga. Él no compareció los 30 días que dispone la ley después de haber recibido su notificación legal. Esto motiva al juez para haber, se ha pronunciado dictaminando una fecha para la audiencia preliminar. Doctor, algo que me llamó la atención el día de ayer, como yo también he pedido dentro de los anuncios probatorios que el señor juez se traslade de manera presencial al lugar de los hechos para hacer la inspección judicial. Usted mencionó el día de ayer que a veces los jueces, ellos pueden tener criterios distintos y pueden en este caso, por ejemplo, basarse al informe del perito acreditado por el Consejo de la Judicatura que está presentado como prueba. O a la final le pueden decir o pueden disponer que ese mismo perito nuevamente vaya a hacer la inspección o las veces del acto presencial de la autoridad. O puede él aceptar disponer que otro perito del Consejo de la Judicatura vaya o también de última instancia el mismo juez. Doctor, hasta ahí he expuesto mi caso. Quisiera que usted por favor lo analice y nos ayude a la final para ver si se ha actuado bien o no sobre este caso. Muchas gracias. Pero dígame nomás la pregunta. ¿Cuál sería su pregunta? Sí, que si usted va a ganar o no va a ganar. No tanto eso, doctor. El tema Entonces, que estaba planteando, que usted me decía cuando yo había juntado como prueba el documental, el peritaje de lo que se ha planteado del bien inmueble,
por el perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, y usted mencionaba que a veces los jueces se basan en ese peritaje o disponen que ese mismo perito haga la inspección en vez de la autoridad o la autoridad misma. A ver, recordemos que el COGEC, la norma procesal, nos da un abanico de pruebas, Ok, documental, pericial, y dentro de esas pruebas que nosotros tenemos, documental, pericial, testimonial, son, en el capítulo cuarto, la inspección judicial, artículo 228, inspección judicial. La o el juzgador, cuando lo considere conveniente o necesario para la verificación o esclarecimiento de hecho o materia del proceso, podrá de oficio o a petición de parte examinar directamente lugares, cosas o documentos. Artículo 229. Objetivo de la inspección judicial. La inspección judicial se podrá solicitar con la demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención, precisando claramente los motivos por los cuales es necesario que la o el juzgador examine directamente los lugares, cosas o documentos o objetos de la inspección o el reconocimiento, y adicionalmente se expresará la pretensión que se requiere probar con la inspección o reconocimiento. La o el jugador determinará el lugar, la fecha y la hora que se realizará la inspección o el reconocimiento y señalar con claridad el objetivo de la diligencia. Solo en casos excepcionales, bueno, a ver, recordemos que anteriormente la norma procesal que teníamos era el CPC, Código de Procedimiento Civil. Hoy en día nos encontramos con el COGEC, Código Orgánico General de Proceso. Y las reglas del juego cambiaron. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo presento mi demanda o mi contestación a la demanda, ya es un sistema de carta abierta. Yo ya tiro todas mis pruebas, toda la carne al asador. Entonces, si yo como demandante, como actor, prescribiente que solicito la prescripción, yo presento y adjunto mi prueba. Y una de mis pruebas que yo está, pues la inspección judicial, artículo 228. Si yo solicitando una prueba, solicitando la inspección judicial, el jugador en la audiencia, eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero me voy a adelantar un poco. El tipo de juicio ordinario tiene dos audiencias, preliminar y la de juicio. La de preliminar simplemente es el anuncio probatorio, y en la de juicio la reproducción de la prueba. Entonces, en un juicio de reivindicación, todos los requisitos son importantes, todas las pruebas son importantes. Yo vuelvo a decir, no puedo hacerla ni una ni más ni una menos. Todos van agarrados del mismo nivel, porque por una prueba o por un requisito no puedo adquirir la prescripción en sentencia. Entonces, la inspección judicial, conocida como prueba reina, sustancialmente y procesalmente, esa inspección judicial es la que conduce y lo lleva a la certeza al juzgador a verificar, a constatar que el bien que se encuentra el doctor Walter está poseyendo y que se encuentra singularizado, individualizado en el comercio humano, que los testigos me aseguran que ellos viven ahí. Yo he visto que has construido con el ánimos y el corpus. Entonces, ¿usted cree que en un juicio de prescripción extraordinaria, adquisitiva de dominio, y en un juicio de reivindicación, no es necesario que el juez acepte una prueba de inspección judicial? Obvio que sí. Pero obviamente si la parte me la piden, porque hay muchos que no piden. Pero yo tengo todo. Parece mentira. Se omiten de pedir la inspección judicial y se cae el juicio. correcto, Parece doctor. mentira. Ahora, ahí viene el perito. Yo, ¿cómo le demuestro al juez que tengo la posición? ¿Cómo le demuestro al juez cómo le digo al juez que está individualizado, singularizado? Yo le digo, esto es un abanico de colores, es un arco iris. Ya. Yo le demuestro con construcción, le demuestro que yo vivo, con testigos, con fotos, yo le demuestro, con predios urbanos que yo he venido pagando, con planilla de servicio básico, yo le demuestro. Pero lo que abunda en derecho no hace daño. Entonces ahí viene yo, como soy parte demandante, como es la estrategia de la defensa técnica, yo vengo y le digo, un perito acreditado por el Consejo de Cultura, hágame un informe pericial y evalúeme este bien inmueble, evalúeme esta hectárea, y él hace su informe. Entonces yo en mis pruebas, anuncio mis pruebas. ¿Cuáles son? Mis pruebas documentales.
Informe pericial elaborado por el perito Juan Piguá, acreditado por el Consejo de Cultura. Certificado de planilla de servicio básico del 2017 hasta la actualidad. Fotografías en las que se demuestren que yo he celebrado los cumpleaños de mis hijos y los míos. Prueba documental. Prueba testimonial. Que se llame a rendir testimonio al señor Armando Icaza. Que se llame a rendir testimonio a la doctora Rosa León Serva. Prueba testimonial. Y aprueba. Prueba, inspección judicial. Señor juez, con el fin de que usted constate y pueda tener la certeza de que el bien que yo solicito prescribir, me encuentro en posición, solicito que se fije fecha y hora para que se lleve la inspección judicial. El jugador, ya es salvo el criterio del jugador. Como yo ya tengo un informe pericial que me lo presentó como prueba documental, esa prueba documental yo se la admití, se la acepté porque le unen los requisitos de la prueba. Entonces, ¿quién hizo ese informe? Un perito acreditado por el Consejo de Judicatura. Entonces, llámeme el perito. Que el perito vaya ese día a la inspección judicial para que él en ese día no me sustente, sino que me oriente, porque él me va a sustentar ese informe pericial en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio va el perito a sustentarme su informe. Entonces, pero yo ese día en la inspección le digo, llámese ese perito para que me indique y me lo señale. Pero si no, sorteo otro perito evaluador para que vaya ahí ese día a la inspección judicial y me haga un informe. Es cuestión del jugador, es netamente del jugador. Pero yo creo que la mayoría de los jugados, en el caso de mi jugado, hacemos con el juez, con el perito que hizo su informe. Ese perito que hizo su informe, que vaya, que intervenga en la inspección de la diligencia en la inspección judicial. Interviniendo en la diligencia, él va a la audiencia de juicio a sustentar su informe. Y murió la flor. Listo, doctor. Muchas ¿Estamos gracias. claros? Muy claro, ¿ah? Correcto. Correcto. Muchas No, gracias. no, no hay como, todo es, a ver, recuerde que en este sistema procesal, las pruebas es un elemento que nosotros lo llevamos a que el juez tenga la convicción, a convencerlo de lo que nosotros queremos. Nosotros no está con la prueba, el juez no va a buscar la verdad. La prueba no es para que el jugador busque la verdad. La prueba es para que nosotros al juez lo convencemos 100% de que todo está bien. ¿Ya? Entonces, esperemos un ratito. ¿Ya? Entonces, la inspección judicial, que es una prueba reina, se la solicita usted en el acto de proposición y el juez la acepta, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que usted coja y con la finalidad de que el juez vaya y constate en el bien inmueble que la persona que pretende prescribir el bien está en posesión. Y esa persona que está en posesión tiene el ánimo y el corpus. Recordemos, el corpus, el haber construido, el haber hecho actos y el ánimo de que yo quiero ser dueño. Entonces, la inspección judicial, si usted no la pide en un juicio de reivindicación o en un juicio de prescripción, ¿cómo el juez va a tener la certeza que usted se encuentra en posesión de ese bien inmueble? Listo. Ok, Entonces, muchas gracias. ya, tengo que está ahí, ¿no? A ver, tenemos una mano levantada del doctor Walter Merino. Doctor, muy buenas noches y buenas noches, compañeros. Disculpen el atraso, recién terminó una audiencia telemática. A ver, vamos a hacer y puntualizar bien lo alegado por usted, don Ocho. La inspección judicial, por orden del legislador, es obligatoria. El problema está cómo y cuándo el abogado lo solicita. Muchos abogados lo hacen no como prueba, y es ahí, en la audiencia preliminar, cuando uno rechaza, cuando no están pedidas en prueba. La inspección judicial es un examen. Recuerden bien, compañeros, ese examen tiene que ser, acuérdense que los peritos son auxiliares de la función judicial, son los brazos y ojos del señor juez. El perito, el juez y el secretario, en el lugar de los hechos, se trasladan de manera presencial y ahí hacen un acta
donde firma el juez, el secretario, los abogados litigantes. Y ahí comienza todo. Como lo dijo el doctor Colcha, ahí donde se tiene que probar directamente la posesión. ¿Cómo se prueba, compañeros? Siempre, nunca se olviden, con los servicios básicos. Si hablamos en cualquier cosa, porque la planilla del teléfono de empresa eléctrica son lo que marcan el tiempo que están a su nombre. La inspección judicial claramente dice, y muchos abogados se equivocan en la demanda, ¿cuál es el objetivo? Muy importante poner eso, el objetivo, cuál es el motivo, la razón, la idea de la inspección judicial. Es muy importante porque muchos procesos se caen por eso. Acuérdense que hay abogados que son maliciosos, entre esos yo. Entonces, siempre me gusta escuchar, leer muy bien la coma. Comparto con usted, doctor, muy bien explicado lo suyo. Compañeros, no se olviden que la inspección judicial es la reina de la prueba. Eso es todo. Sin inspección judicial, si nadie la solicita, quedamos en blanco y se nos cae la demanda. Gracias, mi doctor, por escuchar. Si una persona tiene 27 años y lleva más de 15 años viviendo en una propiedad como amo y dueño, puede solicitar la prescripción. Tiene 27 años. O sea, ¿a los cuántos años llegó a esa casa a vivir? ¿Quién es matemático aquí? Los abogados somos malos para los números. Negado, doctor. A los 10 ¿Mande? años llegaría. Negado, Ya doctor. llegó, A los 10 años llegaría. ya llegó a los 10 años. Con los 10 años ya tenía ella derecho para comparar, ¿de qué año una persona tiene la capacidad para adquirir obligaciones? De los 18 años. Hay Se tiene la mayoría de Mayoría de edad, edad. doctor. Exacto. Entonces, si esa persona a los 10 años ya vino con esa intención cuando era una niña de cogerse esa casa, ya, bueno, que la presente, Eso porque qué dice el sería, juez. eso sería fraude procesal y falsedad ideológica. Delitos penales. Ya, ya. Bueno, seguimos, ya. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar, que la posición ha durado cierto tiempo, ya vemos. Ahora sí vamos a entrar al ámbito en materia civil. Trámite, ámbito procesal en materia civil. Trámite ordinario para que opere la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. El procedimiento se realiza mediante un juicio ordinario y su estructura en la siguiente regla. A ver, lo había dicho y lo vamos a dar ahorita un poco ya. Ya hemos hablado de la teoría, hemos hablado de la doctrina, hemos hablado de la norma sustantiva. Ahora vamos a hablar, a juntar eso con la práctica. Ya. Recordemos que el derecho procesal, ¿qué es el derecho procesal? El derecho procesal está integrado por el conjunto de normas que posibilitan y reclamar y hacer efectivo el ejercicio de derechos consagrados en los derechos sustantivos. El derecho procesal es aquel que regula los procedimientos como deben llevarse cada acción. El derecho procesal es un conjunto de normas jurídicas públicas, las que se rigen bajo principios. El derecho procesal se rige bajo términos. ¿Ya? Derecho procesal. Nuestra norma que regula el derecho procesal es el Código Orgánico General de Proceso. Ahí está el procedimiento que yo debo seguir y las reglas del juego que yo llevarlo ante el órgano jurisdiccional para yo, cuando activo la vía que yo corresponde, que quiero activar. Pero por el otro lado, tenemos al derecho sustantivo. ¿Y cuál es el derecho sustantivo? A donde mí como me dice, como advierte su denominación, contiene las normas relativas a la sustancia o esencia de un derecho o de una obligación. Entonces, el derecho sustantivo es aquel norma jurídica
que me reconoce el derecho que yo tengo adquirido, el derecho o la obligación que yo puedo irlo a pedir ante el órgano jurisdiccional. ¿Y dónde está ese derecho? ¿Dónde está esa obligación? ¿Dónde está esa norma? ¿Dónde está jurídicamente? En el Código Civil. ¿Ya? Entonces, derecho sustantivo, Código Orgánico, Derecho Procesal, Código Orgánico General del Proceso, Derecho Procesal, Código Civil, que es norma sustantiva. Una vez que tenemos el derecho sustantivo y el derecho procesal, la norma sustantiva, la norma procesal, nosotros las vinculamos. ¿Y cuál es el que surge de ahí? El debido proceso. El debido proceso. Entonces, cuando yo voy y activo el órgano jurisdiccional presentando mi acto de proposición de la demanda y pidiendo la pretensión que yo quiero que se declare declarando el derecho, que se me declare de que yo soy el titular de ese bien, entonces voy por la vía correspondiente, que es un juicio ordinario. ¿Qué es un juicio ordinario? Otra institución jurídica. El derecho se basa por instituciones jurídicas, que yo les recomiendo estudiarlas así, por instituciones, que es más fácil y más entendible, porque la institución jurídica del juicio ordinario nunca va a cambiar, siempre va a ser su naturaleza. Un juicio ordinario es un juicio de conocimiento, donde el juez va a resolver un asunto de fondo. No es lo mismo un juicio ejecutivo, un juicio sumario, un juicio monitorio, no. Un juicio ordinario tiene sus propias particularidades. Y desde el momento en que yo activo la vía jurisdiccional y me voy por la vía del juicio ordinario, es porque ya hay un juicio de conocimiento, donde el juez va a declarar el derecho mediante sentencia. Y en juicio ordinario, los tipos de sentencias son tres: declarativa, constitutiva o condenatoria. Y en este caso, cuando yo voy y presento una demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el juez declara en sentencia, es un derecho declarativo, porque me está declarando el derecho de que yo voy a ser el dueño de ese bien inmueble. Recordemos, una sentencia de un juicio ordinario es de tres maneras: declarativa, constitutiva o condenatoria. En este tipo nos va a sacar una sentencia declarativa, que va a declarar el derecho. Entonces, tengo la norma sustantiva, que es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que se encuentra en el Código Civil. Tengo la norma procesal, que me va a regular y me va a decir cómo tengo que sustanciar el procedimiento, que es el juicio ordinario. Y tengo el debido proceso, que es el debido proceso que tengo, que es una garantía, derecho constitucional, que tiene la contraparte a ser citado, notificado, para que éste a su vez no quede en indefensión y comparezca al presente juicio. Ya. El procedimiento se realiza mediante un juicio ordinario. Y la estructura es la siguiente etapa: presentación de la demanda, se inicia el proceso ante el juez de lo civil. Se informará al propietario inscrito y a la municipalidad. Notificación. Ya. Presentación de la demanda. Se inicia el proceso. Antes, déjeme decirle quiénes son los. Espérame un ratito. Ya. ¿Cuáles son las acciones que yo puedo ir por la vía ordinaria? Las acciones que yo puedo ir son la acción de colusión, la responsabilidad civil por daños morales, la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la acción de reivindicatoria, comodato precario, nulidades de escrituras públicas, nulidades de actos de contrato, el desvelantamiento de personalidad jurídica, la acción de persecución de hipoteca, los títulos ejecutivos prescritos. ¿Ya? Todas esas son acciones de juicio por la vía ordinaria. Entonces, esas acciones que son litigiosas y que se convierten de conocimiento, ya meritan una resolución de fondo. ¿Ya? Entonces, la presentación de la demanda se inicia en el proceso ante el juez. Se informará a los propietarios inscritos y a la municipalidad. Prueba.
testimonio de vecinos que acrediten el tiempo de la ocupación, fotografía de mejoras realizadas en el bien, certificación municipal y servicios públicos que corroboran el uso del predio, informe catastral, primera audiencia. En esta etapa se analizan las pruebas presentadas y se reciben las excepciones, lo que habíamos dicho. Es la audiencia preliminar. ¿Ya? Por lo regular, en este tipo de juicios de prescripciones no comparece el demandado. No comparece el demandado, no hay demandado. Pero igual, eso no quiere decir que porque no hay demandado, se va a saltar y se va a resolver en una sola audiencia. Este juicio tiene su propia particularidad, que tiene dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, obviamente, si el demandado ha sido citado en legal y debida forma y se ha cumplido el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el juez continuará en la etapa que corresponde. No habrá contestación a la demanda, por ende no va a haber una etapa de conciliación. Si no hay una contestación a la demanda, por ende no va a haber una etapa de secciones previas y continuaremos solamente con el saneamiento del juicio y la validez procesal. Entonces, al continuar con la validez del juicio y la validez procesal, entonces estamos hablando de que el juzgador le va a conceder la palabra a la parte actora para que haga su alegato inicial. Y su alegato inicial después viene con su fundamento de hecho. ¿Ya? Entonces, después del fundamento de hecho, viene la admisión, el anuncio de prueba. Y en el anuncio de prueba es donde el juzgador es que verá qué prueba admite y qué prueba inadmite. ¿Qué prueba admite? Porque reúne los requisitos de la ley, las pruebas, y si alguna prueba no reúne los requisitos que dice el COJEC, la norma procesal, la inadmite en ese momento. Yo le doy un consejo. En este tipo de juicios ordinarios, no piensen que el juez recién va a resolver en la audiencia de juicio. Ya en el juicio ordinario, el juez ya tiene conocimiento si es con lugar o sin lugar, por las pruebas. Ya. En el juicio ordinario, el juzgador, con las pruebas que ha admitido, él ya tiene una luz que va a pasar al final. Puede ser que en la audiencia de juicio, porque en las audiencias las películas son diferentes, cambian muchas cosas, pero la certeza, la mayoría de la certeza en la práctica, los jueces en materia civil, ya con la admisión de las pruebas que se han admitido, ya se puede ver qué va a pasar al final. Porque puede ser que yo le admití una prueba, pero usted no me reproduce esa prueba en la audiencia de juicio. Que se come esa prueba. Si no hay reproducción de prueba, se perdió el juicio usted. Entonces, en la segunda audiencia se lleva a cabo la presentación formal de testigo y peritaje y demás pruebas, que es la audiencia de juicio. Se lleva a cabo la presentación formal de testigo y peritaje y demás pruebas. Y sale la sentencia. Si se acredita el cumplimiento de los requisitos que el juez declara al poseedor como nuevo propietario, la inscripción en el registro de la propiedad para formalizar y garantizar la titularidad del bien inmueble. Tiempo aproximado del juicio, dependiendo de la carga procesal y la complejidad del caso, este trámite puede demorar entre dos meses y me confundí, 2 años. De 2 años a 2 años y medio. La carga procesal que se encuentra aquí en la unidad judicial civil es una carga bastante. ¿Ya? Recordemos que solamente no vemos estos tipos de juicios ordinarios. En materia civil vemos juicios de tipo ejecutivo, voluntario, sumario, ordinario, garantías jurisdiccionales y por ende esos juicios se convocan a audiencias y se le da prioridad a las garantías jurisdiccionales, la fecha de audiencias. A veces no van a una parte, cambian la fecha. Entonces, con el CPC, este tipo de juicios duraban hasta 5 o 8 años. Duraban más. Con el COJEC, el tiempo lo redujo una cantidad de verdaderamente impresionante. Podría decir, exagero, 2 años y medio. Podría ser hasta 1 año, 1 año y medio. Un juicio de prescripción. Entonces, ahorita nos vamos con la sentencia para ya terminar. A ver, esta es una sentencia de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, fácil, práctica, la encontré en internet, me gustó porque es demasiado fácil. Entonces, vamos a ver, el numeral tercero, seamos claros,
Recuerde que cuando estamos en la audiencia, el jugador forma el objeto de controversia, establece el objeto de controversia. Entonces, el objeto de controversia, que quede bien claro, se establece como objeto de controversia, se declara a través de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio como titular del dominio del lote materia del proceso al señor Abraham Elías Arellano. Los que pudieron estar en la clase ya se van con conocimientos básicos y doctrinales y jurisprudenciales y procesales y sustantivos de qué es una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, qué es titular, qué es dominio, y cuál es la pretensión que se pide aquí del lote de la materia. ¿Ya? Yo le dije, esto es más doctrina, porque la práctica es fácil aquí. Se establece como objeto de controversia, se declara a través de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio como titular del dominio del lote materia del proceso al señor Abraham Elías Arellano. Ese es el objeto de controversia. Y esa misma debe ser su pretensión en la demanda. Y sexto, la prueba. Dice, como prueba de la parte actora se presentó certificado de registro de la propiedad del cantón de San Jacinto Yaguachi, que prueba que la demandada es titular del dominio del bien material del proceso. Informe pericial cumplido en el proceso por el ingeniero Manuel Ibarra, perito acreditado por el Consejo de Cultura. Recibo de pago de impuestos prediales del bien material del proceso y el certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Bueno, en este caso el demandado estaba fuera del país. ¿Ya? Las declaraciones testimoniales de los ciudadanos, Valverde Campo, portador de cédula, Vicky, ya aquí en este motivo, en los de testigos, te pueden presentar 5 o 6 testigos, pero en la práctica el jugador solamente con 2, hasta con 2 ya basta y suficiente. Y con 3 es demasiado. Ya ese es el criterio del jugador, cuántos testigos quiere que comparezcan para la audiencia. Doctor, Ya. por favor, ¿será que nos puede ayudar con el número de la sentencia? Ya, perfecto, ya le dije. Ya. La defensa, Gracias. dice, la defensa del informe pericial rendida por el perito, mira, que el perito fue a sustentar su informe pericial. La defensa del informe pericial rendida por el perito en que intervino Manuel Ingeniero Barra a nombre del demandante. El testimonio de la escritura pública, la sesión de derecho, ya. Entonces vamos. Séptimo. Mire, lo que habíamos hablado. Para efecto de la acción demandada, es requisito la posesión material o corpus, así como la voluntad de poseer con ánimo de señor dueño o ánimo de possidendi, sin reconocer a otro dueño, sin que éste sea de buena fe y por tiempo de mayor de 15 años, y para efecto de la procedibilidad de la singularización de lo que se posee y se alega la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. La séptima. Y la undécima, a donde resuelve. Que con el certificado de derecho a la propiedad del cantón de Jacinto Yaguachi en obra en auto se justifica que el predio cuya prescripción extraordinaria que existe de dominio motivo de tal es el mismo que se encuentra descrito y detallado en la presente demanda, la singularización y la individualización. Entonces, que la demanda es procedente al tenor de los artículos, aquí está la norma sustantiva, lo que le dije. 2392, 2393, 2410, 2441 del Código Civil. Y por estas consideraciones que antecede tu escrito web de la Unidad Judicial Civil, el Comité administrando el nombre público, se acepta la demanda y declara una sentencia declarativa. Recordemos que el juicio ordinario tiene 3 tipos de sentencias, en este caso declarativa, porque está declarando el derecho que el señor Abraham Elías Arellano Zambrano lo ha adquirido por prescripción extraordinaria del sistema de dominio, el lote, terreno de dominio, ahí viene la descripción de todo el bien. Por eso es la individualización, la singularización, para que una vez que hemos descrito todo el bien inmueble en el registro de la propiedad, no haya caso omiso. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa con esto? A ver, aquí ya viene, ya la persona obviamente se ha esperado 15, 18, 20 años, y ya quiere, ya rápido. Ya se ha esperado bastante, hay que esperar aquí cuando está la sentencia. Una vez la sentencia que se encuentra ejecutoriada, dice, ejecutoriada esta sentencia, se sentará con la respectiva razón y se confiere fotocopias certificadas de la demanda, calificación, inspección judicial y esta sentencia y sus notificaciones y razón de su ejecutoría, las mismas que serán protocolizadas en la notaría del debido notario. A ver,
Una vez que la sentencia se encuentra ejecutoriada, y lo había dicho, una cosa es ejecutoriada, otra cosa es ejecutada. Ejecutoriada es cuando está, no hay ningún recurso por atender, ningún recurso horizontal o vertical. Está ejecutoriada. Ejecutada cuando se cumple lo que dispone el jugador mediante sentencia y se cumple. Eso es ejecutada. Entonces, como está ejecutoriada, porque nadie apeló, nadie presentó una aclaración, nadie presentó una revocatoria, nadie presentó una apelación, nadie presentó ni una aclaración ni una apelación, entonces esa sentencia está ejecutoriada, que dentro del término de ley que corresponde, el secretario, el actor y el despacho tiene que sentar la respectiva razón que se encuentra ejecutoriada. Fine. ¿Qué es lo que corresponde ahí? La parte demandante, ya que él viene a ser titular del bien, sacar copias de las piezas procesales más importantes que se encuentran dentro del expediente, ya las mismas que se hizo durante el proceso. Ya habíamos hablado que es expediente y que es proceso. Ya. En este punto, este jugador dice, para él, estas son las piezas procesales más importantes, que son fotocopia certificada de la demanda, calificación de la demanda, inspección judicial y esta sentencia, y su notificación y razón de ejecutoría. Él dice que se confiere por secretaría copia certificada de esas piezas procesales. Entonces, la parte demandante, el actor que activó el órgano jurisdiccional por la vía civil, por la vía ordinaria, entonces él saca copia de esas piezas procesales y se va a la notaría a protocolizar, a la notaría. Después con esa notaría, con esa copia que están protocolizadas, yo vuelvo y regreso de nuevo a la unidad a decirle, señor juez, ya tengo protocolizadas las copias, ¿para con qué fin? Para que la misma, conferir compulso, para que la misma serán inscritas en el registro de la propiedad de este Cantón Yaguachi, sirviendo de justo título de dominación a favor del actor. Entonces, yo ya tengo la copia protocolizada, yo le pido al señor juez un oficio dirigido al registro de la propiedad para que se inscriba esa sentencia con esas copias. Entonces el juez me hace un oficio firmado por él y adjuntando las copias y yo voy e inscribo en el registro de la propiedad y esas son mis sentencias. Queridos colegas y compañeros juristas, espero haber sido demasiado claro, inventándolos a ustedes, a que nos capacitemos y estudiemos todos los días. El derecho es, unos dicen que es una ciencia, otros dicen que es una arte. Para mí es una ciencia, porque el actualizarnos día a día y el prepararnos en este mundo que es demasiado competitivo, merece enriquecer nuestros conocimientos a diario. Este tema es sumamente fácil y práctico y demasiado doctrina, y fácil de entender y de manejar. Yo les invito a ustedes a llenar esos vacíos que tienen que haber quedado con libros, comprando y adquiriendo libros. Hoy en día en Internet hay bastantes herramientas que podemos sacar jurisprudencia y que son excelentes jurisprudencias. Si tienen alguna pregunta que decirlo, tenemos 10 minutos para una rueda de preguntas y si no, pues hasta aquí mi intervención. Yo en primer lugar le doy las gracias a Mervin por su experiencia, es muy importante. Como siempre he dicho, que el derecho se aprende estudiando y se ejerce practicando. Me acojo a sus palabras, compañeros. Adelante, muy agradecido a usted y al Colegio de Abogados. Un abrazo y buenas noches. Bueno, no hay sin más nada que decir. Manuel, ¿te encuentras ahí, Manuel? Sí, doctor. Bueno, Muy buenas entonces noches. ya, Bueno, Señor estamos. expositor, ¿Alguna pregunta? A ver, parece que alguien quiere hacer una pregunta. Lo escuchamos. señor juez, yo solo me queda agradecerle, ha sido una orientación muy importante y he salido con varias dudas que tenía, las he concretado con usted y me queda agradecerle a usted y al Colegio de Abogados por estas intervenciones que nos están brindando. Muchas gracias y buenas noches para todos.
Doctor, una sola inquietud, por favor, o si me descuidé, quisiera, por favor, que nos dé el número de la sentencia que usted tiene para revisarla, estudiarla y recordar todo lo que hemos analizado en esta noche. Ya se la hago. A ver, aquí mismo ve. A ver, ¿Perdón? anotémosla. ¿Sí está compartiendo pantalla? Eh, no sé, estoy desde mi teléfono Sí, en este doctor, sí se momento. ve. Ya, ahí está el número de juicio, ve. Ahí está, Listo, listo. ahí Ya le hago está. un cactus. Ya, ahí está. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, igualmente, vuelvo y le repito, fue un gusto para mí haber tenido el privilegio y el honor de la invitación que me hizo el Colegio de Abogados, invitándolo a ustedes que sigan participando en los eventos que hace el Colegio de Abogados, que es una gran herramienta para nosotros, para poder seguir en este mundo jurídico. Sin más que decirlo, hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Yo Agradecemos. emocionada y súper, aprendí bastante en sus clases. Tenía un poco de vacíos, pero en los 2 días que tuvimos sí pude entender un poco de cosas que sí estaba dudando. Gracias, doctor. Un aporte muy bueno a nuestra carrera. Muchísimas gracias a todos, agradecemos.